Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ana Francisca Vega, en nombre de Leo Zuckerman, titular de Es la Hora de Opinar. Les doy la bienvenida. Hoy, con Graciela Rodríguez, vamos a analizar qué es lo que esperan organismos de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, como resultado de la consulta ciudadana sobre el juicio a los expresidentes. Al finalizar, Miguel Sequel y Pardo y yo examinaremos cuáles son las enseñanzas en materia educativa que trajo el COVID-19 y cuál tiene que ser la estrategia para un eventual regreso a clases que favorezca, pues esto, la enseñanza en la educación básica en México. Y para comenzar, vamos a platicar sobre la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el próximo domingo, 1 de agosto, que se llevará a cabo este ejercicio. Los ciudadanos van a poder votar sí o no a la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Los resultados serán vinculatorios si es que cuenta con la participación total de al menos el 40% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal. Para platicar sobre este tema, saludo esta noche a Denise Dresser, Pablo Magluf e Ignacio Marván. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, buenas noches. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Y creo que una buena manera de arrancar, Denise, no sé qué te parezca, es tratar de entender, más allá de si la gente va o no comprender la pregunta en sí misma, qué es lo que busca esta consulta. O sea, ¿cuál es el resultado deseado de haber propuesto esta consulta en primer término? Yo creo que lo que el presidente busca es una salida fácil a un problema en el cual él mismo se metió, porque él había prometido una comisión de la verdad, había prometido hacer justicia con respecto a los crímenes del pasado, pero al mismo tiempo creo que tiene un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto y no está dispuesto a que la Fiscalía General de la República investigue al expresidente. Entonces, la consulta se vuelve una especie de farsa en la cual se le pide a la población que vote por algo y el gobierno está promoviendo la consulta ciudadana como si fuera realmente, si fuera a llevar a un juicio a los expresidentes, cuando la pregunta de la Suprema Corte ni siquiera permite eso. A lo más que podría llegar sería a que la población se manifestara en favor de hacerlo, pero incluso eso no llevaría a un proceso legal, legítimo, que el Poder Judicial pudiera emprender. Más bien creo que se trata de un distractor, se trata de que el presidente, al no conseguir, porque probablemente no va a conseguir el voto del 43% del padrón, pueda decir, pues el pueblo ya decidió que no va a ser posible a los expresidentes, y así yo no tengo que ocuparme de ver qué hizo Enrique Peña Nieto, con el cual ya pacté para poder llegar a la presidencia y al cual no he investigado en los 3 años que llevo de gobierno. Y tan es así que pues ahí está la Fiscalía General de la República, que no ha emprendido un solo paso para investigar al expresidente. Entonces me parece un ejercicio que es una oportunidad perdida. Las consultas populares suelen ser ejercicios para ampliar, profundizar la democracia, incorporar a la población en decisiones cruciales de gobierno. Aquí la decisión crucial del gobierno era si se aplicaba la justicia o no. Eso jamás se somete a un plebiscito ciudadano. Debería de llevarse a cabo sin esta consulta y creo que es una estrategia más por parte de este gobierno, tal y como lo fue la rifa del avión, hacernos creer que va a suceder algo que no va a suceder. ¿Estás de acuerdo, Nacho, con esta apreciación? Estamos gastando recursos valiosos, recursos escasos del Estado mexicano para esta consulta. ¿Es una farsa, es una simulación? Yo no le veo por el lado de los recursos, que son muy discutibles. Eso habría que verlo. Yo creo que en parte tiene razón Denise, su conclusión de que hay un pacto y demás. Bueno, pues son cosas que muy difícilmente o nadie ha podido comprobar y no hay hechos. Armar procesos no es tan sencillo. Yo veo la consulta, digamos, primero
el planteamiento de la pregunta original pues sí tenía, digamos, cierto sentido o era relativamente concreta. La Corte, digamos, para permitir que hubiera consulta sin violar el debido proceso, se lanzó una pregunta en donde en realidad, pues más que una consulta y una toma de decisiones, que supuestamente para eso sirve la democracia participativa, en realidad están preguntando a una opinión. Y efectivamente es un recurso político, yo creo que bastante débil, y que yo creo que no le va a salir nada bien al presidente, un intento de meter, digamos, un intento de ruptura con el pasado, de carácter político, mucho más que jurídico. En realidad es un ejercicio de movilización más que un ejercicio de democracia participativa, para ver, digamos, qué tanta gente se manifiesta a favor de, insisto, te están preguntando una opinión, no que decidas entre A o B. Sí. Y lo que más llama la atención son las posibles consecuencias. Evidentemente, lo normal es que haya muy baja participación, digamos, que incluso pues casi el presidente, al decir que yo no voto y estar casi hasta desalentando o tratando de bajarle, digamos, a la importancia misma de la consulta por su propia actitud, pero las consecuencias en realidad de lo que resulte con o sin vinculación es ninguna, y realmente lo que va a suceder es que políticamente, digamos, de hecho, pues se va a liquidar la discusión sobre el pasado y en particular de estos personajes, lo cual también me parece sano, ya no seguir discutiendo que si Salinas, que si Zedillo, que si, etcétera, etcétera. El caso de Peña Nieto es más complicado, y ahí pues creo que nos muestra, digamos, la complejidad del caso, de que realmente de las piezas de importancia de Peña Nieto, el único que sí está, digamos, firme, bajo proceso, porque había evidencias y demás, era Lozoya, y hemos visto la imposibilidad o la dificultad que han tenido para llevar, para avanzar, ya no digamos en el caso de Peña, sino en el caso de Videgaray. Creo finalmente que, insisto, el resultado político no creo que sea muy favorable, porque no creo que haya entusiasmo a eso. Creo que esta consulta, por más que hoy en la mañana la trató de calentar el presidente, esta consulta no la calienta ni el cambio climático. El resultado va a ser bastante magro, sí. Y ahí sí se va a parecer el presidente López Obrador a Juárez. El gran fracaso político de Juárez fue lanzar un plebiscito saltándose la Constitución para tratar de reformar la Constitución, y fue tal el fracaso del plebiscito y el rechazo al plebiscito que acabaron, digamos, por nulificar, y ni contaron los votos de cuánta gente participó o no participó. Creo que vale la pena una reflexión más de fondo, en otra ocasión, como quieran. En México la democracia participativa para el sistema político, para la clase política, para la propia sociedad, no es algo que se procese tan fácilmente. Ahora, Pablo, Nacho acaba de varias cosas, pero una de ellas me llama particularmente la atención, que es este asunto de dejar atrás el tema del pasado, ¿no? Dice Nacho, es sano, o sería sano dejar de hablar de esto. ¿Es sano dejar de hablar de esto? Pues es que la intención retórica de los propagandistas del gobierno sí sigue siendo la de la pregunta original. Así han estado promoviendo la consulta hasta estos días. Y la pregunta original es sencillamente si tú querías que se juzgue penalmente a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Es decir, que si los querías ver en la cárcel. Y yo sigo viendo esa retórica ahorita, a juzgar por los carteles que difunden.
Quien le metió ambigüedad fue en todo caso la Suprema Corte. No sabemos si a propósito o no, pero la consulta queda en irrelevancia, pero yo sí creo que sigue habiendo este dejo, esta invectiva revanchista muy de textura revolucionaria, muy propia de los regímenes que se disfrazan de transformadores. Y eso a menudo requiere pues una simulación de ajustamiento con el pasado. En ese sentido, para contestar tu pregunta, pues yo no creo que sea sano porque no se procede de manera jurídica. Esto no se tramita de manera legal como debería de ser. De hecho, retomando un poco lo de Denise, sí quisiera recordarle a los amigos que nos escuchan que formalmente no hay ningún impedimento actual para que las fiscalías, tanto general como locales, juzguen a los expresidentes, como a cualquier ciudadano sin fuero. Entonces, en ese sentido suscribo lo de Denise. Esto más bien parece una coartada, una suerte de pretexto para no hacer nada. Y en ese sentido, Ana Francisca contestaría que no es sano, o sea, todo Estado de Derecho que pretendiera ser moderno tendría que dejar las cuentas del pasado claras, ¿no? Sí. Me parece muy sencillo. Sí. Ahora, me gusta mucho el llamado de Nacho de que si la consulta es finalmente un recurso retórico político, pues al menos juzguemos a los expresidentes aquí, nosotros. O sea, yo le lanzo igual la pregunta a mis colegas. Yo veo tres grandes ironías, ¿no? A mi juicio, para empezar, que ninguno de ellos fue un gran estadista, ni mucho menos, pero todos, a mi juicio, en todos los parámetros objetivos posibles, fueron mejores que López Obrador. A ver, Denise, ¿es esta una oportunidad, como dice Pablo, de evaluar, poner en la balanza lo bien, lo mal y lo peor de cada uno de ellos? O sea, ¿es el espacio, es el momento para estar hablando de eso? Es que eso es, yo creo que la pregunta, ¿no? No, estoy en desacuerdo. Una consulta popular es para recibir apoyo para una cuestión específica de política pública. A los expresidentes los va a juzgar la historia o los podría juzgar la Fiscalía General de la República si tuviera elementos. Por eso repito que me parece tan básico este proceso de que lleva a cabo el presidente, porque la pregunta ni siquiera menciona a los exmandatarios, que en el caso de Peña Nieto yo sí creo que debería ser investigado. La propaganda gubernamental es que se llevaría a cabo un juicio para ellos, pero la pregunta que redactó la Suprema Corte no está redactada en esos términos. Vagamente pregunta, así como tú lo expusiste, que si la población quiere que se lleven a cabo acciones pertinentes para esclarecer decisiones políticas de actores pasados, porque no podría una consulta popular, fuera el resultado que fuera, llevar a un proceso penal contra los expresidentes, porque la justicia no puede aplicarse a una persona en específico de manera retroactiva así. Por eso es que hay personas en la sociedad civil, a quienes respeto, pero estoy en desacuerdo con muchos grupos, que plantean esto como una oportunidad para consultar si debe haber una comisión de la verdad o no. Yo creo que esa es la oportunidad perdida, que la población hubiera salido masivamente a reclamarle a López Obrador para que cumpliera con una de sus promesas fundamentales de campaña, que fue acabar con la impunidad del pasado, indagar lo que sucedió con los desaparecidos, con las ejecuciones extrajudiciales, con la violación de derechos humanos por parte del ejército. La pregunta no está planteada así, pero podría interpretarse así si el presidente quisiera hacerlo. Pero no lo quiere hacer. Él mismo ha dicho que no es sano mirar al pasado, lo cual me parece un grave error, porque hay un magnífico libro de Guillermo Trejo sobre
cómo los países que no llevan a cabo procesos de justicia transicional que permiten que la impunidad del pasado perpetuada por el Estado prosiga, no va a haber jamás Estado de Derecho. Sí. Y en la medida en la que no miremos hacia atrás y sancionemos los abusos del Estado, esos abusos van a continuar y lo estamos viendo ahora con la Guardia Nacional. Yo hace años, Ana Francisca, fui parte de la comisión que se hizo para esclarecer los procesos políticos del pasado, la que creó Vicente Fox, que fue diseñada para fracasar porque no se podía legalmente enjuiciar a expresidentes vía ese método. Entonces creo que la consulta también está diseñada para fracasar y darle una salida airosa a un presidente que no quiere mirar al pasado, no quiere cumplir con sus compromisos de campaña, e insisto, lo hace porque hay un pacto de impunidad con su predecesor. Y si, no tengo un certificado firmado, pero creo que hay numerosos ejemplos de que así es y que no quiere tocar a Enrique Peña Nieto ni con el pétalo de una indagación. A ver, hay dos temas que pone Denise sobre la mesa y que creo que es interesante tocar, Nacho. Primero, el tema del pacto que tú ya decías, es una interpretación de Denise y de una parte de la opinión pública, hay que decirla. Pero hay otra parte también que creo que es fundamental, que es dónde están las víctimas en todo este proceso, en dónde encajan las víctimas de este país, que son desafortunadamente miles, si no es que millones de víctimas, Nacho. A ver, vamos por partes. Yo creo que en la parte de ejecuciones extrajudiciales, abusos, una serie de cosas, desaparecidos y demás, hay todo un trabajo, digamos, que se ha estado realizando. Pues si no, nada más hay que preguntarle a Alejandro Encinas a qué se ha dedicado, digamos, estos 3 años y a tratar de precisar eso, responder a víctimas. Entonces, esa es una parte muy específica. Creo que el problema, digamos, de la ruptura con el pasado y de la justicia transicional, sí es un problema, pero es un problema sumamente complejo. O sea, no tenemos, es decir, nuestro pasado no es tan de blanco y negro, es de muchos grises. Se puede decir caso por caso, digamos, es decir, por ejemplo, en donde participó Denise, la Comisión de la Verdad, finalmente llegaron a una cosa, el encargado. Bueno, la fiscalía esta, Ignacio Carrillo, ahí, por ejemplo, él lo llevó al fracaso al tratar de acusarlos de crimen de lesa humanidad, cuando había que hacer acusaciones muy específicas, y finalmente sí llevaron a proceso a Echeverría. A ver, Pablo, ¿qué opinas de este tema de las comisiones de la verdad? ¿Serían un modelo práctico para cerrar con el tema del pasado? Hay recursos insuficientes, dice Nacho, y hay muchísimas variables que por ahí no encajan. ¿Habría que platicarlo o habría que recurrir a la ayuda internacional? Allá hay muchos ejemplos en donde han intervenido organismos internacionales para tratar de resolver estos temas complejos y dolorosos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo lo que pasa es que quiero insistir que a nivel retórico político, en realidad lo que se está vendiendo es a cada uno de los expresidentes juzgarlos, digamos, por su crimen insignia. Y así lo enumeró López Obrador. A Salinas por fraude, a Zedillo por el Fobaproa, a Fox por Atenco, ahí se podría armar una comisión de la verdad. A Felipe Calderón por el narcogobierno, que le llaman, y a Enrique Peña Nieto por corrupción. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, Ana Francisca, todos los expresidentes que no tienen fuero como cualquier ciudadano pueden ser juzgados por cualquier delito desde la Fiscalía General. O sea, en estricto sentido, no tendrías ni siquiera que armar una comisión de la verdad,
¿Sí me explico? Sí. Entonces, y que no haya ningún caso abierto, ningún expediente, pues quiere decir sencillamente o que no tienen nada o que se está promoviendo desde el poder una suerte de pacto transeccional, como apuntaba Denise. Pero en estricto sentido no necesitas comisión de la verdad. ¿Deberías de tenerla como un Estado moderno por los crímenes que se imputan? Sí. ¿Qué dices, Nacho, de esto? O sea, ¿qué dices del tema? La Fiscalía tiene todas las armas, tiene todas las herramientas. A ver, yo creo que está bien lo que plantea Pablo, hay que ir caso por caso. Muchos son, en el mejor de los casos, digamos, de juicio político más que de imputaciones judiciales, jurídicas muy firmes, serían más de juicio político. Por ejemplo, decía López Obrador, Salinas por privatizar, por vender, bueno, pues eso hace un juicio político. Cedillo por el Fobaproa también violó la Constitución, él mismo lo reconoció, y ahí en el mejor de los casos un juicio político. Tiene razón, quizás lo de Atenco podría dar para algo firme para algo firme con Fox. Calderón, bueno, finalmente pues sí le va como que llegando el agua a los aparejos, aunque no sea directamente a él, con los casos de García Luna, que no salió aquí, pero que salió allá, y ahora Cárdenas Palomino, digamos, ahí como que se van revisando cosas, y insisto, sin ir directamente sobre Peña, sí se ha estado avanzando en la cuestión de la corrupción durante el gobierno de Peña. Pero creo que el punto va más allá de eso, es decir, a ver, finalmente no hay la presión de la sociedad civil, ni el agravio tan fuerte de la sociedad civil, salvo núcleos muy activos, digamos, que bien señalaba Denise en su momento, como para impulsar en una magnitud mayor esto. Entonces, ¿a qué responde que esto es tan débil y tan flojo? Pues también a que no hay, o sea, la situación mexicana de transición es bastante más complicada, no es de blanco y negro, como para que haya una movilización tipo Chile o tipo, digamos, Argentina en un momento determinado para una exigencia de ajuste de cuentas. Sí, pero ya lo decía. Es algo más diluido. Sí, pero ya lo decía Denise, Nacho. Es una oportunidad perdida en todo caso, porque finalmente la consulta popular es un instrumento que en muchos lugares sirve para efectivamente pedir la opinión de los ciudadanos en temas concretos, programables, ¿no? De acuerdo contigo, Ana Francisca, ese es otro problema. Insisto, aquí llamaron a la gente a pedir una opinión. Las consultas o referéndums o plebiscitos son para decidir, y no necesariamente temas así, básicamente de políticas públicas. Sí, claro. Y aquí la Corte, pues, falló en el 14 la consulta pública que era importante, que era la del petróleo, por ejemplo, que nos hubiera ahorrado bastantes líos posteriores. Ahora, la participación, yo creo que también lo platicaban los tres, el propio presidente desincentiva diciendo que él votaría en contra porque cree que no se está casando, digamos, con el pasado, con las peleas del pasado, a pesar de que cotidianamente lo hace, pero ¿cuántas personas irán a participar a esta consulta y eso reflejará qué, ¿no? Pablo, Denise. Yo creo que, el nivel de participación yo auguro que va a ser bajo, porque hay mucha confusión en torno a esto. El presidente dice que él no va a participar, que no le parece importante indagar el pasado, pero Morena está impulsando con todo el que la consulta es para enjuiciar a los expresidentes.
Entonces, la base dura de Morena no sabe exactamente qué hacer, y la ciudadanía, y perdóname que te contradiga, Ignacio, somos un país con más de 250,000 personas que han muerto en los últimos 10 años, con más de 80,000 desaparecidos. Hay una sociedad civil que desde la campaña le reclamó al presidente y le exigió, en nombre de las víctimas, que impulsara un proceso de justicia transicional. Él se comprometió a hacerlo, fue una de sus banderas de campaña. No tendría por qué llevar a cabo una consulta para validar algo que él ya había ofrecido hacer llegando a la presidencia, y que podría ser mañana, sin gastar lo que está gastando y sin montar la farsa que está montando para después poderse lavar las manos. ¿Qué podría hacer desde mañana? Crear una comisión de la verdad, como han hecho otros países con pasados conflictivos, Sudáfrica, Ruanda, muchos otros. Podría la Fiscalía General de la República empezar un proceso contra Enrique Peña Nieto, cosa que no ha hecho, y que cuando Irmeréndira Sandoval anunció que ella ya iba a congelar cuentas de la gente cercana a Peña Nieto, el propio presidente mandó desdecirla y dijo que no era cierto. Entonces, en la medida en la que esto se presenta más como un juego político, pues la población no sabe cómo responder, no sabe si es cierto. Por supuesto quiere que se acabe con la impunidad. Yo creo que ese es el gran tema que debería estar en juego aquí. Y el presidente con esta consulta tan fársica, con esta pregunta que no es clara, con los mensajes contradictorios que envía, el resultado final, ¿cuál va a ser? Baja participación y la continuidad de la impunidad. A ver, Pablo, ¿qué va a decir el presidente López Obrador el 2 de agosto? ¿Qué te imaginas? Bueno, pues la coartada que quedamos al principio, sencillamente como es previsible que no logre la votación requerida, como él sabe que no va a alcanzar el 40% del padrón al menos, pues va a tener el pretexto perfecto para dejar a sus antecesores en la impunidad, pero al mismo tiempo cumplir con su promesa de consultar al pueblo, ¿no? Por eso yo decía, hay que tomarle la palabra, y tiene razón Denise, en un Estado moderno no podemos dejar impune al pasado, pero hay que tomarle la palabra también y reivindicar esa queja revanchista. Por ejemplo, a mí me parece que en el terreno retórico sí hay dos grandes ironías que también se pueden discutir. Una, la que ya mencioné, todos los expresidentes han sido en todos los parámetros medibles mejores. Segundo, la mayoría dejó auténticos salvavidas para el régimen obradorista, muy específicamente Salinas con el Tratado de Libre Comercio. Y tercero, sé que estamos hablando de delitos, pero es muy importante decirlo porque en todo el gobierno actual está repleto de excolaboradores muy cercanos de todos los sexenios anteriores, y la manera en la que está planteada la pregunta haría muy difícil de ahí que se sucediera un juicio, ¿me explico? Sí. Bueno, una última respuesta, Nacho, no sé si quieras contestar un poco a lo que dijo Denise, Pablo. Yo creo que la posibilidad, ya olvídate de un juicio, de abrir un proceso con la pregunta como la acomodó la Corte, pues quedó prácticamente eliminada. Yo creo que el dato fundamental va a ser hasta dónde va a llegar la participación y las consecuencias que esto tenga, que efectivamente, pues yo creo que no será suficiente para decir ya no hablemos de este tema, esto se seguirá haciendo, ni siquiera se va a liquidar este ajuste de cuentas. Y sí quisiera insistir, dos cosas. El ajuste de cuentas en el caso mexicano con el pasado no está tan sencillito,
es ahí de, sí, hay grupos de activistas, tiene razón Denise, hay grupos afectados, grupos que hasta donde yo sé se están atendiendo inclusive, y a eso se dedica, repito, particularmente Alejandro Encinas, a la comunicación con todo eso. Y yo creo que el otro problema es, pues sí es muy mal ejercicio, muy mal ejemplo, muy mal comienzo, el que un ejercicio de democracia participativa se realice con algo pues tan inocuo y con tan poco interés de la gente, que seguramente tendrá muy poco interés de la gente. Y que quede, digamos, todo tan ambiguo, siendo tan complejo y tan importante, y termine todo siendo pues sí, una bola de ambigüedades que nos tiene hoy discutiendo esto. Muchísimas gracias, Denise, Nacho, en una Pablo. En una encuesta podíamos haber visto quién opinaba una cosa y quién la otra. Ahí está. Gracias. A ti. Gracias, buenas noches. Muy buena noche. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Graciela Rodríguez, justamente sobre lo que tocaba Denise hace un segundito. ¿Qué es lo que opinan los organismos de la sociedad civil que defienden derechos humanos de las víctimas sobre esta consulta ciudadana? Quédense aquí en Foro TV. Ya volvemos a Es la Hora de Opinar.